En este video les daré algunos elementos y herramientas para que ustedes puedan organizar la información correspondiente a una variable cuantitativa con elementos que ustedes tienen a mano y no necesariamente contar con una computadora o una planilla electrónica Excel. Para construir los gráficos correspondientes a las variables cuantitativas, en este caso el peso de los estudiantes del año 2018 de la carrera de nutrición con los que habíamos trabajado en su oportunidad en otras clases anteriores, tenemos que tenerlos organizados en lo que denominamos la tabla de distribución de frecuencia. Como ya mencionamos, todas las tablas de distribución de frecuencia tienen su título en el que indicamos la variable, la unidad de análisis, el aspecto espacial y el aspecto temporal. La tabla de distribución de frecuencia contará con los intervalos de clases, cada uno de los intervalos que representan los pesos del grupo de estudio que estamos mencionando. Además, vamos a tener un cálculo de un punto medio de cada intervalo, denominado marca de clase. Este punto medio que se calcula a partir de la suma del límite inferior más el límite superior dividido 2. Es decir, que este valor 47,8 es el promedio de estos dos valores que corresponden al primer intervalo. En otra columna tendremos representadas las frecuencias absolutas. En este caso decimos que hay 14 alumnos que tienen pesos que oscilan entre los 43,2 kilos y 52,3. En la columna siguiente tenemos la información expresada de otra manera, en este caso como frecuencia relativa porcentual. Es decir, que si miramos este número, la interpretación sería que el 64% de los alumnos tienen un peso que oscila entre 52,4 kilos y 61,5. ¿Cómo llevamos esta información a su correspondiente gráfico, que se denomina histograma y polígono de frecuencia? Pero particularmente un gráfico que lo vamos a desarrollar en forma manual. Luego de tener construida la tabla de distribución de frecuencia y además haber hecho nuestras interpretaciones y con los elementos que tenemos en casa, vamos a construir el histograma, que es el gráfico que corresponde a este tipo de ordenamiento. El histograma estará constituido por el eje de las Y, que representa a la frecuencia de los alumnos. En este caso vamos a elegir los datos correspondientes a los porcentajes de los alumnos para cada intervalo, y el eje de las X va a representar el peso de estos alumnos, es decir, que serán valores en kilogramos representados por sus correspondientes intervalos. Para construir el histograma es necesario pensarlo en un tamaño adecuado y que sea armónico. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en calcular una escala apropiada a los valores que tenemos. ¿Qué significa trabajar en escala? Para el eje de las Y, donde representamos la frecuencia de los alumnos, vamos a representar los valores que tenemos en esta columna de la tabla. El valor más alto que tengo en esta columna es 64,4%. Yo tengo que pensar qué espacio tengo para poder realizar mi gráfico. En este caso tenemos 10 centímetros para poder realizar el gráfico. Es decir, que mi punto máximo debería estar a los 10 centímetros. El punto máximo
el punto máximo que tengo que graficar, que es 64,4%, estará representado en los 10 centímetros, que es el tamaño que fijé previamente para mi histograma. Luego comienzo a analizar para cada intervalo los valores que tengo que representar. Por ejemplo, 23,7% corresponde a 3,7 centímetros en el espacio que tengo para graficar. ¿Cómo logré este número? Este número se logra, este valor, simplemente con una regla de 3 simple. Si anteriormente había dicho que 64,4% será graficado a los 10 centímetros, 23,7 será X. Por lo tanto, 23,7 por 10 divididos en 64,4 me da este valor. Es decir, que aplicamos una regla de 3 simple para cada uno de los puntos que tengamos que representar sobre el eje de la Y. Como pueden apreciar, hay puntos graficados en distintos colores. Los que están en color negro son los centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 hasta 10, que era el espacio que me había planteado para poder hacer el histograma. Los valores en rojo son los valores expresados en porcentaje, que los logré a través de cálculo para poder graficarlos en escala. Entonces vamos a empezar a construir cada una de las barras. Sabemos que el histograma entonces sobre el eje de las X tiene representado el peso. El peso está representado por cada uno de los intervalos, es decir, que nosotros podemos escribirlos en la parte inferior de lo que será cada una de las barras, que en este caso cada barra va a tener 2 centímetros. Ustedes lo pueden hacer de 1 o de 1,5. Lo importante es que cada una de las barras tengan el mismo ancho. Esta barra estará representada por el intervalo 43,2 a 52,3. La siguiente será de 52,4 a 61,5. Esta es una forma de denominar cada una de las barras, y existen otras formas que las pueden encontrar en la bibliografía, que es a través de la marca de clase. Es decir, que en vez de colocar todo el intervalo, ustedes pueden poner directamente el punto medio de cada intervalo. El primero será 47,8, el segundo 57, el tercero 66,2 y así sucesivamente. Para la construcción de cada barra tenemos que unir los puntos que representa el peso y la frecuencia. Entonces, en el primer caso, que estamos ante esta situación de este primer intervalo, tenemos que graficar 23,7%, que para nosotros, según la escala, está a la altura de 3,7 centímetros, ¿sí? 3,7 centímetros está acá, es lo que representa el 23%. Y estaría graficada la barra, la primera barra que representa al primer intervalo. El segundo intervalo, que me dice que el 64% de los alumnos están entre estos pesos, entre 52,4 y 61,5, tendremos que dibujarlo a 10 centímetros. Dijimos que es nuestro máximo valor, así que vamos a unir a la altura de los 10 centímetros los puntos correspondientes a ese intervalo. De esta manera
vamos a obtener la segunda barra, que es la que representa el segundo intervalo. El tercer intervalo tendrá que estar representado, que es 1,7%, tendrá que estar representado a la altura de 0,3 centímetros, ¿sí? 0,3 aproximadamente ahí. Entonces, a partir de ese punto ya podemos construir la tercera barra, que representará nuestro tercer intervalo. Una vez que graficaron todas las barras de la forma que les expliqué anteriormente, vamos a tener que construir sobre el histograma son las barras todas juntas, lo que se denomina el polígono de frecuencia. El polígono, como ustedes saben, es una figura cerrada, que en este caso lo vamos a construir a partir de los puntos medios de cada una de las barras. Ese punto medio lo vamos a trasladar hasta la parte superior de la barra. Vamos a hacer un puntito en cada una de ellas, ¿sí? Y nos va a permitir unirlo directamente, cada punto con una regla, y así vamos construyendo el polígono de frecuencia. De esta manera queda representado el peso de los 59 alumnos de la carrera de nutrición, y a simple vista, sin tener en cuenta la información de la tabla, si miramos solamente el gráfico, vemos que la mayor proporción de los alumnos, el 64,4%, se encuentra en pesos entre 52 kilos y 61,5. Para finalizar este gráfico, recuerden que en la parte inferior de un gráfico se debe colocar el título. En la tabla lo colocábamos en la parte superior, mientras que en el gráfico va en la parte inferior, y el título sería exactamente el mismo que el que tenemos ya redactado para la tabla.